Carlos Cruz, por aceptar la invitación a participar en el simposio, y le cedo el micrófono y pues la pantalla. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Siempre un honor compartir. Ahora la pantalla, antes era el podio, aquí la pantalla y con todos ustedes. A ver, voy a tratar de hacer las cosas como me dijeron. Creo que tengo que apuntarle ahí a Share Screen. Y aquí creo que en este. Ustedes me dicen si lo llegan a ver, si no, para modificarlo. ¿Sí está bien? Está estupendo, doctora. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, primero por la invitación, segundo porque, bueno, pues las muy sentidas palabras y agradezco al doctor Sánchez su atención, y es mutua, y con todos ustedes también, ¿no? Pero también pues creo que ya el doctor Sánchez ya hizo un muy buen resumen de lo que les voy a intentar extender un poquito, ¿no? En realidad es precisamente el tema que me propusieron hablar, del cual en un principio pues no me quedaba estrictamente claro cuál era el objetivo y la meta, pero después, bueno, analizando un poquito y sobre todo tomando en cuenta una sugerencia que me hicieron en relación a que tratáramos de dar pues datos originales o datos generados de nuestra propia experiencia, es que me atrevía en todo caso a rediseñar un poquito el título de esto. Y entonces lo que voy a hacer y voy a intentar hacer es hacer una especie de análisis crítico de precisamente esto, ¿no? El contraste entre los modelos de tipo categórico respecto a estos modelos relativamente, no yo que son recientes, pero al menos que se han puesto en la boca de los investigadores en los últimos años, son los modelos dimensionales, con el objetivo, pues obviamente, y aquí voy a subrayar este punto, de llevar a cabo investigaciones que nos acerquen un poquito más a esas respuestas que, pues como investigadores, para hacerlo muy, muy personal, bueno, he querido tener, ¿no? En términos de lo que es la investigación en psiquiatría, ¿no? La psiquiatría, el estudio de la mente, del comportamiento, de las emociones, como tal. Bueno, en realidad yo quiero comenzar diciendo, ay, caray, déjeme ver si funciona, aquí está. Ups, aquí está, creo que vamos a ver. Ok, con una especie de anécdota, bueno, al menos una experiencia que tuve ya hace algunos años. Yo, como decía el doctor, yo vengo del área de la investigación biomédica, de las neurociencias. Entonces, hace muchos, muchos años me invitaron a formar parte de este grupo de genética en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y como joven investigador, lo que conocía relativamente muy poco de lo que implica el campo de esta área tan interesante, pues no tenía una idea clara de muchas cosas. Y cuando comenzamos a llevar a cabo precisamente estudios de genética molecular, ¿no? Y particularmente estos denominados estudios de asociación genética, lo primero que me tuve que poner a aprender es, bueno, cómo se diseña uno de estos estudios. Estoy hablando de hace más de 20, 25 años que empezamos a trabajar en esto. No voy a entrar en el detalle, simplemente recordar que estos estudios son, en términos teóricos, relativamente sencillos. Lo único que necesitamos es tener individuos que pertenezcan a una misma población y poderlos analizar desde la perspectiva de la variabilidad que tenemos en el genoma, para intentar determinar, o al menos rechazar la hipótesis nula de que perteneciendo a la misma población, las frecuencias de sus variantes en ciertos sitios del genoma no son iguales o son iguales, dependiendo del resultado. Nosotros podemos encontrar entonces una asociación positiva o rechazar esa asociación. Pero el punto aquí relevante es cuando empecé a llevar a cabo esto. El diseño implicaba pues el contraste entre los denominados casos psiquiátricos en este caso, ¿sí? Gente que tiene o debería tener la categoría o estar identificado entre una categoría diagnóstica particular, y contrastarlo contra un grupo de contraste que le llamamos normalmente controles, ¿no? Cuando me voy al diccionario epidemiológico, uno de los más importantes, que es el de Portas, que para definir un estudio de casos y controles, el diccionario nos dice básicamente que pues, lo que necesitamos, esto es un estudio de tipo observacional, en donde lo que tenemos que hacer un contraste, como ya habíamos dicho, de personas que tengan la enfermedad o la variable de interés, el rasgo, la característica, el elemento de interés, en este caso
relevante campo de la psiquiatría y contrastarla con un grupo apropiado de personas sin la enfermedad, que vamos a llamar el grupo de comparación, el grupo de referencia. Entonces, cuando empecé a tener esta primera experiencia, bueno, pues era relativamente sencillo pensar que bajo las circunstancias en las que vive uno dentro de un instituto de salud que se dedique específicamente como especialidad médica al campo de la psiquiatría, pues el hecho de tener a la mano, por decirlo, a nuestros colegas médicos clínicos especializados en este tema, pues que nos podían aportar, pues digamos, a su experiencia y conocimiento para identificar a este tipo de pacientes, independientemente del trastorno al que nos quisiéramos dedicar. Pero después venía la segunda parte, y bueno, ok, ya tenemos el grupo de casos y ahora pues necesitamos el grupo de no casos, ¿no? De controles, de sujetos que no tengan el trastorno. Entonces la pregunta que surge aquí, y me surgió a mí en un momento determinado, y bueno, ¿y qué es un control en la investigación psiquiátrica? ¿No? En realidad, pues en términos así muy generales, como decíamos, es cualquier sujeto que no cumple con ese fenotipo diagnóstico de estar enfermo, estar afectado, de ser un ocaso que decimos que debe estar sano. Pero la pregunta no, en realidad no es tan sencilla. He sido debatida en el campo de la investigación, sobre todo en mi campo de la genética molecular de los trastornos mentales, porque si bien en términos, como decía, teóricos es relativamente sencillo, la pregunta es cómo separamos, cómo identificamos a gente que no cumple con este tipo de criterios. Hay muchas maneras de abordarlo, insisto, no voy a entrar en el detalle, pero una de ellas, en principio, una podría ser simple, la más, digamos, que se me hace más obvia, es aplicar instrumentos diagnósticos para poder descartar así claramente, ¿sí?, que no cumplen con esa serie de requisitos que cada categoría nosológica diagnóstica exige para tener o cumplir con este elemento de un trastorno mental. Esto es relativamente bueno, pero también es muy complicado, y entonces cuando empezamos a hacer los primeros estudios, pues dijimos, bueno, no es tan fácil, vamos a hacer algo un poquito más fácil, más sencillo. Y entonces se nos ocurrió proponer hacer un estudio que le llamamos de screening, un estudio de tamizaje o de tamizado, de cribado, para tratar de ver si a través de una serie de escalas, una serie que podían ser útiles para poder definir entonces los elementos que podrían discernir entre quién caso y control, permitiría tener rápidamente o cumplir con este requisito, ¿no?, como tal. Para ello, pues, llevamos a cabo en esas épocas, estamos muy interesados en aplicar una escala muy conocida por muchos de ustedes, que se llama la escala SSL-90, el Symptom Checklist 90, de 90 ítems, que básicamente lo que evalúa en principio son aspectos de distrés en relación a al menos 9 categorías relevantes a síntomas psiquiátricos, de tal manera que a partir de los scores podemos entonces establecer un número determinado para cada individuo y generar entonces a partir de ese score una serie de datos. Aquí vamos a poner un ejemplo general. Por ejemplo, a partir de los puntajes que se obtenían en una muestra psiquiátrica, podríamos ir calculando, ¿sí?, los valores de cada uno de los individuos y generar después una gráfica como la estoy mostrando en este caso, y como ven ustedes, aquí la idea es que esos puntajes nos generaban, pues eso, una famosa curva de distribución continua, en donde había individuos que tenían números, perdón, o scores que estaban, digamos, en los extremos de la distribución, la mayoría en la parte media, y unos poquitos que eran, digamos, relativamente de puntajes bajos dentro de la propia distribución. Y bueno, dijimos, bueno, pues ya tenemos aquí nuestra primera forma de tener un elemento para corroborar esta cuestión del diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Cuando hicimos lo mismo en términos de la gente que pensábamos que podía servir como un control, ¿sí?, pensábamos que íbamos a obtener una curva similar a es decir, una curva de distribución equivalente, pero perfectamente separada, perfectamente distinta en términos de los valores que se obtenían en este grupo de población como tal. Bueno, pues esto como siempre es la teoría, y cuando llega uno a la práctica empezamos a ver que si bien estos puntajes en principio debían ser así, ocurrió, ¿sí?, algo que les voy a mostrar o tratar de mostrar en esta pequeña animación, que la distribución no se daba de la misma manera, y que por el contrario, teníamos un campo de scores, de puntajes, en los cuales los números de los outliners, los valores extremos, tanto para
grupo de población, entre comillas, sana contra respecto a la psiquiátrica, tenía un empalme, un sobrelape relativamente importante en la parte central, de tal manera que empezamos pues a dudar realmente de esta población y empezar a establecer que parte de los datos que teníamos o que habíamos pensado que iban a ser fáciles de identificar en la población sana, pues ya nos generaba una serie de resultados que indicaban que al menos algunos de los individuos, una porción chiquita pero interesante de esa población, parecía tener parte también o compartir parte de elementos que encontraban en esta población psiquiátrica. Es decir, no era tan fácil llegar a establecer esa diferenciación. De tal manera que, a final de cuentas, ¿sí?, la conclusión, y aquí la pongo en esta otra figurita, es que en realidad para muchos de los rasgos, características, elementos que se dan en este contraste de casos, no casos, la distribución de esos valores en realidad sirve una distribución de tipo continuo. Es decir, hay un continuo entre puntajes, score, mediciones, que se dan a partir de distintos elementos, pueden ser de tipo... ahorita vemos el caso genético, pero podrían ser de tipo de imágenes, podría ser el tipo de mediciones de marcadores biológicos, en los cuales ya tenemos a los dos grupos de población integrados en una misma curva, y en donde pues, lo que podemos es que, como se repetirá, tenemos un sistema continuo de información que nos hace más complicado, pero más interesante, ¿sí?, este tipo de análisis. Realmente lo que quiero llegar en este punto es que esto nos está de alguna manera implicando, ¿sí?, y recapitulando esta idea de la clasificación de los trastornos mentales, de los trastornos psiquiátricos, los cuales, como ya bien sabemos, no voy a entrar en el detalle, está basado en la evaluación de síntomas que definimos como síntomas psiquiátricos, algunos signos también mesurables, que definen en términos de una clasificación que ya también todo mundo conocemos. Aquí es solamente uno de los más importantes, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales a partir de la Asociación Psiquiátrica Americana, y hay otro equivalente de la Organización Mundial de la Salud, en donde a partir como ya decía el doctor Sánchez, a partir de una historia ya relativamente de varias décadas de ponerse de acuerdo, digamos, sobre lo que caracteriza a un trastorno mental determinado, pues ya tenemos un listado, un catálogo realmente de cuáles serían estas similitudes y diferencias que hay entre las diferentes categorías diagnósticas. Sin embargo, como ya habíamos dicho, no voy a entrar por tiempo en el detalle, solamente un ejemplo, ¿no?, para el caso de la esquizofrenia, en donde, por ejemplo, para cumplir con el diagnóstico de esta enfermedad mental tan interesante y tan terrible como es el caso de un trastorno psicótico como la esquizofrenia, se tienen que cumplir una serie de criterios, pero estos criterios pues básicamente pueden darse de cierta medida en una serie de combinaciones, de tal manera que dos sujetos pueden tener diferentes elementos de este listado de síntomas y signos, y sin embargo aún no ser estrictamente iguales en estos elementos sintomatológicos, de todas maneras cumplir con el diagnóstico de esquizofrenia. Por otro lado, también hay que recalcar que para algunos de estos trastornos se deben cumplir ciertos criterios respecto a la temporalidad, y es claro que en algunos casos hemos tenido experiencias de individuos en la clínica en donde se cumplen con el 80-90% de los criterios, pero el criterio, por ejemplo, de temporalidad no se cumple en el momento de la evaluación, y entonces queda muy en duda esta situación de si realmente los tenemos que entregar dentro del grupo de individuos con el trastorno como tal, ¿no? De esta manera, los sistemas de clasificatorios como el DSM, como ven, en esta pequeña síntesis, pues ha tenido una evolución, un desarrollo, pero sin embargo, es claro que no ha habido cambios estrictamente fundamentales desde las primeras ediciones a la última, que es la quinta edición. En realidad aquí son algunas ideas que tomé de algunas diapositivas del doctor Sánchez, en donde pues él claramente nos señala, ¿no?, que este tipo de sistemas pues, son más bien de tipo descriptivo más que de tipo explicativo, ¿no? Que uno de los grandes problemas, de las grandes críticas que se le hace al sistema es la ausencia de una base fisiopatológica para poder entender de dónde derivan estas categorías diagnósticas. Otro elemento importante tiene que ver con realmente la validez de los constructos sobre los cuales están sustentados estas categorías.
Muy frecuentemente, como decíamos, muchos de los individuos no llegan a cumplir de manera estricta los criterios y se tienen que incluir entonces en esta amplia categoría de los diagnósticos no especificados. Y finalmente, uno de los aspectos complicados a la hora de la investigación es el tema de la comorbilidad, ¿no? Es muy frecuente que un individuo no cumpla con uno solo de las categorías y pueda tener, ya sea de manera en épocas distintas, haber tenido otro diagnóstico asociado. Este sistema, me voy a referir en este caso a este tema en particular porque la comorbilidad en realidad nos lleva a pensar en varias posibles explicaciones, ¿no? Una es que no existe una frontera muy clara entre los diferentes diagnósticos, ¿no? Y en realidad son artefactos que estamos intentando dar a una misma entidad, dándole nombres particulares. Otro es que pues, en realidad hay una secuencia en la evolución, en la historia natural del desarrollo de un trastorno mental en un individuo y uno puede ser antecedente de otro. O bien, pues, que como digo, no son excluyentes todas estas hipótesis, los trastornos en realidad representan expresiones divergentes de un mismo riesgo. Y aquí vamos a hablar de este caso del riesgo, ¿no? Y aquí ya me voy a dedicar a entrar en el detalle de mi área, que es el área de la genética de los trastornos mentales. Estamos en el tiempo, doctor. Sí, para nosotros es muy claro que el término el análisis de los estudios en genética tiene una complejidad inherente, dado que en realidad lo que estamos hablando es aspectos muy puntuales de la información genética de cada individuo. Uno de los problemas, como decíamos, importantes tiene que ver con la evaluación de los síntomas y signos que aparecen en cada una de estas categorías diagnósticas. Rápidamente, este ejercicio que se publicó hace muy poquito en la literatura, se muestra claramente cómo a partir de las diferentes categorías diagnósticas existe un componente muy compartido, muy amplio, para muchos de los síntomas, para diferentes trastornos que en principio parecerían ser categorías independientes como tal. Aquí me voy a saltar esta y voy a hablar. En la parte de la genética molecular, lo que sabemos, lo que tenemos de la idea, como decía, del estudio sobre todo de genoma amplio, es que claramente hay un sobrelape muy importante, muy interesante de señales genómicas para diferentes categorías diagnósticas, lo cual parece implicar entonces como decíamos, un riesgo común desde la perspectiva del componente genético asociado a las enfermedades, de tal manera que si hay habilidades comunes para dos trastornos, entonces la identificación de los umbrales para hacer los diagnósticos dentro de esta continuidad, pues entonces representa un reto que tenemos que empezar a recapitular en este sentido. Otro elemento que estamos nosotros muy interesados, y mucha gente en el mundo recientemente, es un tema que se ha puesto relativamente de moda, es la identificación de los llamados score de riesgo poligénico, que tratan de establecer un valor, una métrica que pueda ser predictiva, ya no solamente a nivel del diagnóstico, sino a nivel individual, de manera tal que los elementos, los datos que se generan a partir de este tipo de información, se pretendería identificar de manera clara a través de ese continuo aquellos que estén en riesgos más altos respecto al resto de la población como tal, ¿no? Ya existen puntajes de riesgo poligénico abundantes, pero particularmente para enfermedades como la esquizofrenia o el bipolar, quizás son los que más se han publicado en los últimos meses. Aquí nomás tengo una diapositiva. Perdón, creo que ya se atoró. Ok. También los datos de información acerca de la expresión de los genes nos dicen algo equivalente, ¿no? La expresión de los sistemas ahora de genética molecular a nivel masivo nos han permitido identificar que la expresión de genes es compartida para muchas de estas categorías diagnósticas, ¿no? De tal manera que entonces desde el campo de la genética ya podemos empezar a proponer ya algunos modelos en donde en realidad esa normalidad, ese cambio de la normalidad al estar afectado podría estar identificado a partir de distintos modelos en donde puede ser a partir de continuos directos o a partir de diferenciaciones muy sutiles, al menos en el campo desde la perspectiva de la genética molecular, como pueden ver aquí en esta diapositiva. Finalmente, lo que quiero llegar es que el tema, ¿sí?, requiere, como todo, yo decía, estamos en una época de grandes cambios, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar desde esta perspectiva maniquea de blanco-negro a poco a poco a una serie de perspectivas en donde tenemos una luz respecto al tipo de componentes y número de componentes que pueden ser importantes para entender los factores asociados a la manifestación de un trastorno psiquiátrico, de tal manera que cada vez ¿sí?, tenemos que ir integrando más y más información de colores en este ejemplo, para tratar de obtener
pues esos datos de información. Rápidamente, y esto es lo que nos va a platicar seguramente el doctor Sánchez, hay propuestas interesantes. La más conocida de todas es esta iniciativa de los criterios de dominios para la investigación, un barco de investigación, perdón, un barco conceptual que nos permite abordar la investigación en trastornos mentales desde una perspectiva distinta, y que, bueno, pues creo que eso va a ser uno de los ejemplos, de los elementos que vamos a estar revisando en los próximos años. Simplemente para terminar, yo decía que estamos realmente en una época de cambios, es una época muy interesante. Paulatinamente hemos cambiado de nuestro abordaje completamente categórico a empezar a abordarlo desde una perspectiva un poquito más dimensional, y creo que es la única manera de poder llegar a tener ideas frescas, nuevas, que pueden ser útiles para tratar de identificar en esa expectativa que tenemos como investigadores, pues las respuestas para resolver pues este problema tan interesante como es de dónde surge la mente humana y cómo es que esta mente, ¿sí? O sea, en algunos individuos está afectada por situaciones tanto biológicas como medioambientales. Y aquí termino con esta diapositiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Cruz. Siempre es interesantísimo y enriquecedor escucharlo. Justamente la parte quizás central de todas estas propuestas es conocer las fronteras entre las fronteras genéticas, moleculares, metabólicas, cognitivas, de comunicación entre circuitos cerebrales que de alguna manera para un porcentaje alto de la población pueden ser funcionales o mantenerse en cierto balance. Sin embargo, para otro grupo de personas, un poco más reducido, dependiendo de la enfermedad que se estudie, puede ser que la frontera permita la aparición de algún rasgo más marcado o síntomas más marcados, y que a la vez pueda ser más evidente para un clínico la identificación de los síntomas y poder hacer el diagnóstico. Pero justo esa frontera entre lo normal y lo patológico es lo que pues nos tiene con esta propuesta. Y bueno, muchas gracias, doctor. A continuación me voy a permitir presentar al maestro José Luis Benítez Villa. A mí pues me pareció increíble esta propuesta, justo porque lo que ha hecho que la investigación en salud mental se enriquezca, pues no ha dependido solamente de la ilustración y la creatividad de los psiquiatras, que muchas veces se concentra en la atención clínica, sino que a partir de pues el enriquecimiento que se hace de la multidisciplinariedad, ¿no? No sé si lo dije bien, pero la posibilidad de incluir a disciplinas profesionales que nos ayuden a tener una perspectiva diferente, porque desde la trinchera opuesta podemos entender las cosas mejor, pues nos ha permitido justamente la colaboración y el aprendizaje conjunto. Y entonces, pues me permito decir esto porque el maestro José Luis es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente estudia el doctorado en epidemiología. Pues ha participado como asistente y como panelista en cursos y seminarios de salud pública, salud global, y ha sido profesor invitado también en seminarios de bioestadística, metodología de investigación, epidemiología en diferentes universidades, la UAM, la UNAM, la Universidad de Anáhuac, etcétera. Y pues sus líneas de investigación han sido la epidemiología de la comorbilidad metabólica en población con trastornos mentales, riesgo cardiometabólico y el manejo en poblaciones vulnerables. Entonces, pues igual que en el caso del doctor Cruz, la presentación queda a cargo de él. Muchas gracias, José Luis, por aceptar participar en esta mesa para tu presentación. Entonces, enseguida cedo los micrófonos y la pantalla para que la compartas. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos y todas desde la sana distancia. Es un placer para mí compartir esta mesa con todos ustedes y por supuesto con el auditorio. El doctor Carlos Cruz ya puso sobre la mesa el tema de las fronteras y
Hoy voy a abordar también la frontera respecto a la salud mental y la salud física. Me voy a permitir compartir la pantalla para presentarles los resultados de un proyecto. Esta investigación se titula Cronodisrupción y riesgo metabólico en personas con trastorno bipolar. Y bueno, a manera de introducción, les comento que los trastornos afectivos ocupan la tercera posición entre las enfermedades más prevalentes en nuestro país. Afectan alrededor del 9% de la población y dentro de este grupo se incluye al trastorno bipolar, una condición prevalente, recurrente y altamente discapacitante. Y es que con frecuencia coexiste con otras condiciones de salud que van a deteriorar el estado de salud de esta población y que redundan en tasas de mortalidad que pueden ser de hasta un 20% menores con respecto a la población sin enfermedades mentales. Y algo que resulta especialmente llamativo, pues es el hecho de que muchas de estas condiciones son en buena medida de carácter prevenible. En personas con trastorno bipolar son comunes padecimientos como el sobrepeso y la obesidad, las dislipidemias, alteraciones de la glucosa y de la tensión arterial, que cada uno de ellos puede ser considerado como un indicador de riesgo cardiometabólico, pero que en su conjunto se pueden enmarcar dentro del denominado síndrome metabólico, que tiene prevalencias más elevadas en esta población y que tiene el potencial de incrementar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, que cabe decirlo, es la primera causa de muerte en personas con trastornos afectivos. Lo que quiero señalar con esto, pues es que existe un fuerte componente físico dentro de la enfermedad mental. Y entre las razones que pueden conducir a esta situación están, por un lado, lo que parece ser una mayor ocurrencia de factores que predisponen al desarrollo de algunos padecimientos. Estas personas suelen conducir estilos de vida más sedentarios, la sobrealimentación, así como un mayor uso y abuso de sustancias. En segundo lugar, están los efectos que son consecuencia de los fármacos empleados para su tratamiento y que sabemos que tienen un impacto metabólico muy importante. Y también está el hecho de que la salud física de las personas con enfermedades mentales es comúnmente ignorada. Es como si el diagnóstico psiquiátrico fuera capaz de eclipsar el resto de su condición de salud. Es por ello que en un esfuerzo por tratar de explicar el porqué de esta situación, se ha formulado este modelo de riesgos que toma en consideración diferentes factores que podrían explicarlo y de donde yo voy a destacar los relacionados a los estilos de vida, pues corresponden a los intereses de este proyecto. Hoy en día sabemos que las alteraciones metabólicas son en gran medida producto del desequilibrio energético, pero son los factores que contribuyen a la ingestión de alimentos y al gasto de energía los que no son completamente comprendidos. En este sentido, un cuerpo creciente de evidencia sugiere que la regulación circadiana y su cronodisrupción podría jugar un papel importante, pues parecen estar mecanísticamente relacionadas. Los ritmos circadianos son un patrón de fluctuaciones con un periodo aproximado de 24 horas que se correlaciona con diferentes procesos fisiológicos. Dentro de estos incluimos al ciclo sueño-vigilia, que es considerado como el ritmo maestro del reloj circadiano, y esto tiene que ver con que la mayoría de las funciones y conductas pues van a depender de si estamos dormidos o despiertos. A su vez, cada individuo tiene características particulares que nos permiten distinguir cuando nuestras funciones físicas individuales, facultades cognitivas y patrones de alimentación y sueño se encuentran activos, generando un rasgo estable en el tiempo al que denominamos cronotipo. De esta forma podemos distinguir a personas de preferencia matutina, vespertina y personas que no muestran una preferencia clara por estos extremos y que se encuentran como cronotipos neutros. Por otro lado, los factores sociales nos pueden llevar a diferir de nuestro cronotipo innato. Es decir, mi preferencia circadiana puede hacerme a mí una persona vespertina, pero dadas las actividades laborales o la escuela, puede ser que yo funcione mejor, que yo me vea forzado a trabajar dentro de un cronotipo más bien matutino. Esto crea una discrepancia y es considerado como una cronodisrupción. Estos tres indicadores, el sueño, el cronotipo y el jet lag social, han sido relacionados con conducta alimentaria, la salud metabólica y actividad física, y en los pacientes con trastorno bipolar esto podría ser particularmente importante, pues parece ser que
tienen cierta vulnerabilidad circadiana y que podría afectar, por supuesto, su salud física y mental. De ahí que nosotros decidiéramos trabajar en este tema, cuyo objetivo es determinar la asociación entre características circadianas y alteraciones metabólicas en personas con trastorno bipolar. Se trata de un estudio de corte transversal que tuvo como participantes a hombres y mujeres mayores de 18 años que fueran pacientes con diagnóstico primario de trastorno bipolar tipo 1 y que se encontraran en eutimia por al menos 3 meses. Los pacientes podían tener cualquier prescripción farmacológica y solamente fueron descartados aquellos que utilizaban cronobióticos como la melatonina. El proyecto fue sometido al Comité de Ética del Instituto Nacional de Psiquiatría y a cada paciente se le hizo entrega de un consentimiento donde declaraba su participación informada, libre y voluntaria, por supuesto. En cuanto a las variables, el cronotipo se determinó a través de la escala compuesta de matutinidad. Utilizamos fórmulas para la determinación del jet lag social. Y en cuanto al sueño, este fue determinado con el índice de calidad de sueño Pittsburgh, que evalúa 7 dimensiones y que nos permite clasificar a las personas con un buen o un mal dormir. En cuanto a las variables metabólicas, se utilizaron los puntos de corte de la Federación Internacional de Diabetes, que considera circunferencia de cintura, lipoproteínas de alta densidad, triglicéridos, glucosa en ayuno y tensión arterial. Cuando se cumplen por lo menos 3 de estos criterios, podemos hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. En este caso, se utilizaron técnicas de evaluación clínica, antropométrica y para la determinación bioquímica, una muestra de sangre venosa. Adicionalmente, incluimos la determinación de composición corporal, ya que se ha visto que el porcentaje de grasa es también un indicador metabólico muy importante. Hay otras variables que fueron incluidas y que no pueden ser obviadas cuando se trata de determinar este tipo de relación. Entonces, incluimos variables sociodemográficas relacionadas a la presentación del trastorno bipolar, todo lo que tuviera que ver con el uso de fármacos, consumo de sustancias, un cuestionario de alimentación para conocer la calidad de la dieta, determinamos el gasto energético e hicimos la determinación antropométrica y de composición corporal completa. ¿Y qué encontramos en este proyecto? Bueno, se logró captar a 114 participantes, de los cuales la mayoría fueron mujeres. El mayor porcentaje de la población, el promedio, fue de 40 años de edad y demostraron tener un nivel socioeconómico medio. Asimismo, los pacientes refirieron que en su mayoría eran solteros o solteras, hasta en un 50%. Y en cuanto a la escolaridad, tenían 15 años de escolaridad que correspondería más o menos al 3er año de una carrera profesional. Al agrupar a los participantes con base en su cronotipo, nos podemos percatar que el 48% correspondía a cronotipos neutros y el resto a cronotipos extremos, siendo el vespertino un poco más prevalente. En cuanto a la comparación de las características clínicas, los cronotipos vespertinos tuvieron menor edad. Ellos estuvieron en un promedio de 37 años. Esto coincide con lo reportado en la literatura científica, que sugiere que a menor edad hay una mayor inclinación hacia la vespertinidad y que conforme vamos creciendo nos volvemos cada vez más matutinos. Quienes estuvieron inclinados a la vespertinidad también fueron las personas que tuvieron menos años de evolución del trastorno bipolar y quienes debutaron de manera más temprana. Los modelos de regresión demostraron que una edad de inicio más temprana predecía puntuaciones mayores de vespertinidad. Ahora, cuando hablamos de personas con enfermedades mentales, no se puede ignorar el impacto farmacológico, sobre todo en las variables que estamos aquí tratando de relacionar, pues es sabido que muchos de ellos tienen efectos metabólicos adversos. Algunos de ellos afectan la conducta alimentaria, la actividad física por la somnolencia y el letargo que pueden generar y directamente el metabolismo energético. En esta población no se detectó una relación entre las características circadianas y los diferentes grupos farmacológicos que estaban siendo utilizados, pero sí es importante señalar que los cronotipos vespertinos utilizaban más fármacos que el resto de los cronotipos. Ellos tenían un promedio de 3 fármacos. Los medicamentos de uso más frecuente fueron el litio y el valproato, seguido de los antipsicóticos, entre los que estuvo principalmente la quetiapina, aripiprazol y olanzapina, que los conocemos por los efectos metabólicos que generan. Y aquí es importante señalar que los efectos metabólicos de los fármacos son una de las primeras causas por los que los pacientes abandonan tratamiento. Entonces, esto es muy importante.
siguieron las benzodiazepinas y los antiepilépticos en último lugar. En cuanto a las características circadianas, bueno, pues los cronotipos matutinos y vespertinos, es decir, los extremos, reportaron dormir un promedio de 9 horas. En realidad estaban durmiendo en exceso y se ha demostrado que dormir poco o dormir en exceso predispone a alteraciones metabólicas y que tiene el potencial de generar cambios en los patrones de alimentación. Pero el sueño es un constructo que se mide en varias dimensiones. Calidad en el sueño no es solo la duración en el dormir. El índice de calidad de sueño de Pittsburgh en este sentido sugirió que el grupo vespertino puntuaba en la dirección que reflejaba una peor calidad de sueño en la población. Y así se confirmó en los modelos de regresión. Cuanto más vespertina era una persona, mayor probabilidad tenía de reportar mal dormir, y esto fue independiente del sexo. Por su parte, los vespertinos tuvieron también un mayor jet lag social, es decir, por lo menos había 1 hora de diferencia entre las horas de sueño entre días de semana y de fines de semana. Este estudio sugirió que una mayor amplitud del jet lag social se relacionaba con hábitos poco saludables y alteraciones cardiometabólicas. También se encontró que la vespertinidad se asoció con mayor sedentarismo y fueron las mujeres quienes indicaban que tenían menor actividad física y que eran más sedentarias, mientras las puntuaciones de vespertinidad iban en aumento. El análisis de la dieta nos indicó que los grupos vespertinos consumían menos frutas y leguminosas, pero por el contrario eran quienes consumían más cereales, carnes, bebidas azucaradas, alcohol y cafeína. Los modelos matemáticos demostraron que cuanto más inclinada estaba una persona a la vespertinidad, las personas tenían un menor consumo de alimentos saludables y por el otro lado, un mayor consumo de alimentos ricos en azúcares, grasas e hipercalóricos en general. Podemos ver también que en cuanto a su dieta, el mayor consumo energético estaba dado entre las personas vespertinas. Ellos consumían alrededor de 1.800 calorías y si consideramos que además eran sedentarias y no realizaban actividad física, pues en realidad estaban teniendo consumos por encima de lo que ellos necesitaban. Al analizar la composición de la dieta, vemos que la proporción de los macronutrientes que componen su alimentación tenían patrones muy similares entre los cronotipos. Sin embargo, quiero invitarlos a analizar esta tabla al mismo tiempo que observamos esta gráfica de pastel, que lo que presenta es la distribución de una dieta considerada como normal. En términos generales y sin considerar las necesidades particulares, así debería ser una dieta normal, digamos. En el caso de esta población, parece ser que solamente la proteína tenía el contenido indicado, mientras que los hidratos de carbono y los lípidos estaban aportando el 40% de la recomendación. Los lípidos estaban excedidos en por lo menos el 15% y nuevamente fueron los cronotipos vespertinos los que se asociaron con un mayor desequilibrio dietético. Otro nutrimento que me gustaría resaltar es el sodio. La Organización Mundial de la Salud recomienda no ingerir más de 2.500 miligramos al día. En todos los casos están excedidos, pero fíjense cómo la vespertinidad alcanzaba alrededor de los 4.000 miligramos diarios. Las diferencias son notorias también entre los sexos. Las mujeres consumían una mayor cantidad de lípidos y los hombres se excedían en el consumo de sodio. Hablando de las características metabólicas, nuevamente, en concordancia con la hipótesis de trabajo, el cronotipo vespertino fue predictor de mayores alteraciones metabólicas. Mientras los puntajes se inclinaban más hacia la vespertinidad, también había mayor circunferencia de cintura, mayores niveles de índice de masa corporal, tensión arterial y porcentaje de grasa. En esta población, los indicadores más alterados fueron la obesidad abdominal, que afectaba a 8 de cada 10 personas, 7 de cada 10 tenían lipoproteínas de alta densidad disminuidas, este sería el colesterol bueno, y 6 de cada 10 tenían triglicéridos elevados. Si consideramos todos los elementos, 42% de la población tenía síndrome metabólico y la mayor parte correspondían a cronotipos extremos. ¿Qué concluimos con este trabajo? Bueno, primeramente que la modulación circadiana juega un papel muy importante en la regulación metabólica y el desarrollo de anormalidades de esta naturaleza, debido a que tienen el potencial de impactar los estilos de vida y la salud cardiometabólica.
En este sentido, parece ser que la vespertinidad promueve la desalineación del reloj biológico. Y si recuerdan, esto lo vimos con las puntuaciones de mal dormir, la amplitud del jet lag social, etc. En esta población también se demostró que la preferencia tardía estuvo asociada con estilos de vida poco saludables. El cronotipo vespertino se caracterizó por menor actividad física, mayor sedentarismo, alta ingestión de alimentos como azúcares, alcohol, productos ricos en grasa y sodio, lo que sugiere que el cronotipo vespertino promueve hábitos irregulares y que en alguna medida estos son responsables de las alteraciones metabólicas observadas. Si tomamos todo esto en cuenta, pues lo que se requiere es identificar los factores que confieren mayor riesgo en la génesis de las alteraciones metabólicas en personas con trastornos afectivos, ya que esto puede ayudarnos en el desarrollo e implementación de intervenciones para disminuir la carga médica asociada. Y es que hay que tenerlo bien presente. En la mayoría de los casos, las enfermedades metabólicas no son controladas y a menudo son subestimadas tanto por el paciente como por el sistema de salud, por lo que la consideración de estos elementos susceptibles de mejora como la dieta, la actividad física, la higiene de sueño, podrían ser de gran relevancia para ofrecer a los pacientes mejores alternativas de tratamiento, alternativas integrales desarrolladas a partir de la mejor evidencia disponible y sobre todo orquestadas en el marco del trabajo transdisciplinario. Ya para cerrar, en esta diapositiva yo se las presenté en un principio, pero bajo un esquema diferente y hacía referencia al modelo de riesgos multinivel en esta población. Y quiero regresar aquí solo para comentarles que el entendimiento de los fenómenos de salud y enfermedad requiere de una visión que contemple las diferentes dimensiones en las que el individuo se encuentra inserto. Hoy en día, este paradigma hace referencia a los llamados sistemas complejos. Yo trabajé con los estilos de vida de los pacientes, pero como pueden verlo, este sistema está compuesto por varias interconexiones y es precisamente esa interacción la que da origen a las conductas que no podrían determinarse si lo observamos de manera individual, por lo que la invitación es observar los fenómenos de salud y enfermedad de manera panorámica. No me queda más que agradecer a todo el equipo de trabajo que me ha acompañado a lo largo de la investigación, a mis compañeros de mesa, con quien ha sido un honor compartir este trabajo, y por supuesto a todo el auditorio. Muchísimas gracias por su atención. Estupenda participación, José Luis. La verdad es que justo como lo mencionaba al principio, el tema de cómo la multidisciplina ayuda a identificar con mayor claridad, por ver cada quien desde su trinchera, la condición o las situaciones de salud que tienen las personas con cierto nivel de psicopatología, pues ayuda justamente a hacer complementarios los tratamientos. Una preocupación muy habitual de la población sobre su salud cuando tienen un diagnóstico de trastorno bipolar o tienen que tomar medicamentos con cierto riesgo es si van a subir de peso, si les va a producir alguna normalidad, si tienen que estar preocupados por algo, ¿no? Y de repente los psiquiatras pues tratamos de ser como muy lineales en las recomendaciones. El medicamento se toma a tal hora y es tal cantidad y sea regular con eso, pero muchas veces no tomamos en cuenta factores claramente importantes como el ritmo del sueño, el cronotipo, si las personas tienen como mejor desempeño matutino, mejor desempeño vespertino, etcétera, que justamente podrían tener una implicación directísima sobre la respuesta al tratamiento o sobre la evolución clínica que tienen. Esa es otra, como decíamos al principio, esa es otra de los niveles en los que necesitamos identificar dijimos, esa frontera entre el funcionamiento normal y el funcionamiento patológico. Quizás se podría ver en ámbitos separados la psicopatología con el estado de nutrición o de respuesta metabólica de las personas, pero no son cosas separadas, ¿no? Y entonces ahí es donde tiene un juego importantísimo. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Fue un placer escucharte también. Bueno, vamos a continuar entonces. La siguiente ponente va a ser la doctora Ivonne Flores Medina. También, en los últimos años se ha convertido en una representante de la investigación joven, de las nuevas propuestas dentro del instituto.
Ella actualmente es adscrita a los servicios de rehabilitación o al servicio de rehabilitación de los servicios clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es candidata a investigadora por el CONACYT. Su formación académica de origen es la licenciatura en psicología, pero bueno, también con el grado académico de doctora en psicología en el área de las neurociencias de la conducta por la UNAM y el Instituto de Psiquiatría. Sus líneas de investigación a lo largo de su joven pero talentoso proceso académico, pues es el estudio de la neuropsicología en el diagnóstico dual, que para los compañeros que están viendo, atendiendo este seminario, pues se refiere a la comorbilidad entre un trastorno por uso de sustancias y otro trastorno mental, pero también sus otras líneas han sido el funcionamiento cognitivo en esquizofrenia, en las intervenciones no farmacológicas y el entrenamiento de la metacognición en pacientes con psicosis y la remediación cognitiva para el trastorno mental grave, ¿sale? En parte, bueno, también ha tenido reconocimientos importantes en esta trayectoria inicial, pero muy valiosa, y pues el trabajo que va a presentar ella es sobre justo pues marcadores neurocognitivos, que ella en particular les va a compartir el título y el contenido. Entonces, te cedo los micrófonos y la pantalla para compartir. Y bueno, muchas gracias por aceptar participar en este seminario. Bueno, primero, estoy muy emocionada de compartir la mesa con todos ustedes y sobre todo con el doctor Carlos Cruz Fuentes, que él es mi mentor. Entonces estoy entusiasmada de poder mostrarle lo que he estado haciendo en los años posteriores a que me gradué del doctorado. Eder, ¿me podrías ayudar con la presentación? Gracias. Bueno, mientras pasa eso, les voy platicando. En realidad, yo he hecho muchas cosas relacionadas efectivamente con cognición, que esa es como digamos, como mi pregunta existencial. Lo primero que hice tuvo que ver con otro tipo de población, no necesariamente pacientes con trastorno psiquiátrico. Yo inicié estudiando movimiento complejo en pacientes con evento vascular cerebral, luego me metí a la cosa del diagnóstico dual y ahora estoy trabajando más con pacientes con esquizofrenia. Y en realidad lo que me he dado cuenta cuando, analizo un poco todo el trabajo que he hecho hacia atrás, es que más que una condición patológica, mi interés siempre ha estado muy marcado en relación a los procesos y esa es la reflexión a la que yo quisiera llevarlos. ¿Me das la siguiente? El título en realidad va a ser Neurocognición en esquizofrenia. Bueno, como ustedes sabrán, bueno, la esquizofrenia es una condición multivariable, se considera un diagnóstico grave, ¿no? Y tiene una gran cantidad de síntomas, pero a mí realmente el que más me interesa son las alteraciones cognitivas relacionadas con este padecimiento, porque tienen particularidades, ¿no? Son reconocidos como un síntoma diferente a los positivos y negativos, tienen cierta sensibilidad al tratamiento farmacológico, pero no tanto como uno quisiera. Se pueden encontrar en pacientes que tienen el diagnóstico, en sujetos que no tienen el diagnóstico, que son, por ejemplo, parientes. Existen estas otras condiciones de ultra alto riesgo, lo cual ya los hace como un síntoma interesante de abordar. ¿Me das la siguiente? Bueno, en realidad cuando nosotros hablamos de alteraciones cognitivas en esquizofrenia nos encontramos con un montón de cosas relacionadas con atención, función ejecutiva y demás, pero en esta presentación yo les voy a hablar de mi dominio cognitivo favorito, que es la velocidad de procesamiento, y tengo 3 preguntas que quiero plantearles en relación a este proceso. ¿Me das la siguiente? Bueno, antes de empezar con eso, quiero decirles que en realidad ha habido muchos intentos por tratar de desmenuzar, por ejemplo, distintos diagnósticos en relación a la cognición. En realidad, una de las conclusiones a las que yo he llegado en el trabajo que estoy haciendo es que puede ser muy difícil hablar acerca de los perfiles, porque como hablaba el doctor Cruz o el doctor Sánchez en la introducción, muchas de las condiciones en psiquiatría cursan con alteraciones cognitivas. Entonces, esto no quiere decir que solamente los pacientes con esquizofrenia tengan alteraciones de la velocidad de procesamiento, o solamente los pacientes con trastorno bipolar tengan un problema de atención, o solamente los pacientes con depresión tengan un problema de memoria. En realidad, estas alteraciones están ampliamente distribuidas en todos los diagnósticos psiquiátricos, pero lo que sí es interesante es que pueden existir particularidades que nos ayuden a entender el procesamiento de información.
Siguiente, por favor. Una cosa que quisiera puntualizar nada más para quitar un poco acerca del estigma es que los pacientes con esquizofrenia sí tienen alteraciones, pero la gran mayoría, hasta el 41% de esta población, cursa con alteraciones que son leves. Un 16% pueden llegar a tener alteraciones que se consideran moderadas y un 27% alteraciones que se consideran severas. Y esto es relevante y le pido que lo mantengan en su memoria de trabajo porque una de las preguntas que hago hacia el final tiene que ver con ideas que en general se tienen en psiquiatría sobre las alteraciones cognitivas y cómo impacta en la funcionalidad y cómo impacta en la propia visión que tiene el psiquiatra sobre el paciente. La siguiente, por favor. Bueno, para evaluar la cognición en realidad en esquizofrenia o en muchas otras condiciones en psiquiatría hay una gran cantidad de baterías, hay una gran cantidad de instrumentos que se han utilizado, que ya sean en formato lápiz y papel o en formato electrónico. Cuando los estudiantes pasan por el servicio, yo siempre les digo que en realidad, o sea, las pruebas son importantes, pero es más importante conocer el proceso. Siguiente. Lo que nosotros utilizamos, o al menos como parte del proyecto que yo tengo actualmente corriendo en el instituto, es que utilizamos esta batería que se conoce como el gold standard para la medición de la cognición en esquizofrenia, que es la batería Matrix, ¿no? Dentro de esta se evalúan 10 dominios distintos de cognición, pero particularmente lo que yo hice fue tomar un dominio en específico, que es la velocidad de procesamiento, que es lo que vamos a atender el día de hoy. Siguiente, por favor. Ok, ahora sí ya. Les quiero plantear 3 preguntas en relación con lo que he estado haciendo. Mi trabajo en realidad está dirigido a saber cuáles son las particularidades del procesamiento en esquizofrenia. Entonces, la primera pregunta es, ¿se puede definir con precisión las fallas cognitivas en esta población? La segunda es, ¿las características cognitivas nos ayudan a diferenciar realmente entre entidades clínicas? Y la tercera es, ¿en realidad estas alteraciones nos están hablando de una condición degenerativa? Siguiente, por favor. La primera pregunta la empecé a contestar con algunas de mis alumnas de psicología, Sandra Centeno, que es la autora de este primer póster, ¿no? Y lo que hicimos fue hablar acerca de la edad de inicio y la relación con los componentes de la velocidad de procesamiento. Siguiente. Nada más como brevario cultural, la velocidad de procesamiento en realidad es una condición emergente del sistema. Muchas veces cuando a nosotros nos enseñan, digamos, los procesos, decimos que eso es un dominio cognitivo en particular, pero en realidad la agilidad mental, que es a lo que se refiere la velocidad de procesamiento, tiene que ver con la eficiencia de muchos otros procesos. Es interesante porque esta eficiencia, esta cualidad emergente del sistema, esta cualidad emergente del cerebro, tiene que ver con la integridad de la sustancia blanca. Y muchas alteraciones, al menos en los pacientes con esquizofrenia, alteraciones cognitivas y la disminución en general de los procesos se han asociado con estas alteraciones en la microestructura, razón por la cual no es extraño encontrar un montón de literatura que diga pues, que tienen alteraciones de la velocidad de procesamiento. Siguiente. Sin embargo, esta cualidad emergente, al menos como nosotros la medimos, se puede dividir al menos en 3 componentes importantes. La velocidad de respuesta, que es el tiempo necesario para realizar mentalmente un plan, es decir, para hacer una sustitución, para hacer una operación cognitiva. Es esta velocidad con la que uno representa la información entrante, ¿no? Y resuelve un problema. El otro subcomponente tiene que ver con la exactitud de la respuesta, que es qué tan bien hacemos las cosas. No es lo mismo representar rápido y representar mal y cometer un montón de errores. No son 2 situaciones iguales. Y el tercer componente es la velocidad psicomotriz, que son tiempos de reacción, el tiempo necesario para ejecutar una respuesta motor específica ante un estímulo determinado. Si nosotros entendemos esta velocidad de procesamiento en estos 3 subcomponentes, podríamos nosotros hablar con un poco más de fineza acerca de realmente qué está afectado en ciertas poblaciones clínicas. ¿Me das la siguiente? ¿Por qué a mí me interesa específicamente la edad de inicio y esta característica en particular? Bueno, para empezar porque hay mucha literatura que tiene resultados encontrados. Siguiente, pero quizás la duda existencial más grande tiene que ver con los procesos de maduración cerebral.
Una de las características interesantes en esquizofrenia es la edad de inicio de los síntomas y cómo nosotros podemos observar algunas características cognitivas mucho antes de la presentación del primer episodio, lo cual quiere decir que hay algo que está ocurriendo en el cerebro previo a la presentación de los síntomas. ¿Me das la siguiente? Sabemos que, por ejemplo, hay algunas diferencias interesantes entre hombres y mujeres, en donde los hombres inician, por ejemplo, ahí entre los 18 y los 20, y las mujeres inician un poquitito más tarde, como por ahí de los 25, y además tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Cerca de los 40 o de 50, donde hay este proceso de menopausia, las mujeres pueden llegar a tener un segundo pico donde se manifiesta la enfermedad. Siguiente. Entonces, la pregunta, estas son mis niñas las que me ayudaron a realizar esto, es ¿qué relación puede existir entre esta característica cognitiva de la agilidad mental y la edad de inicio? Siguiente, por favor. Lo que hicimos para este primer trabajo fue evaluar 41 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y el apoyo de los tratantes de la clínica. Todos eran mayores de 18 años, 6 años de educación y con tratamiento farmacológico al momento de la evaluación, sin otro diagnóstico neurológico adicional, abuso de sustancias excepto nicotina, discapacidad intelectual o problema perceptual. Siguiente, por favor. Ok, utilizamos la Matrix. Siguiente. Pero dentro de la Matrix utilizamos solamente las pruebas que tenían que ver con velocidad de procesamiento. Y atendiendo a este modelo tripartita de cómo nosotros conceptualizamos los tres subcomponentes que les dije, operacionalizamos la velocidad psicomotriz como los tiempos de reacción obtenidos en una tarea continua, la exactitud de la respuesta con el número de errores que se cometen en el try-making test, en el VAX, en el CPT y la fluidez verbal, y el procesamiento de respuesta como el tiempo total que necesitaba un sujeto para hacer una tarea de planeación. Siguiente. Siguiente. Ok, esto es más o menos lo que nos encontramos, que no es nada sorprendente. Teníamos sujetos cerca de los 40 años de edad, con 13 años de escolaridad. Todos estos pacientes son pacientes crónicos que tienen 10 años de evolución y todos estaban bajo tratamiento farmacológico. Siguiente. Ok, lo que nos encontramos es que en realidad parece que hay algunos componentes de esta cualidad emergente del sistema que se relacionan con el grupo completo. El procesamiento de respuesta, que esto es lo que yo les decía que era la agilidad mental, tiene que ver con la edad de inicio en el grupo completo y también se correlaciona de manera separada en hombres y mujeres. Curiosamente, en los hombres, la edad de inicio también se asocia, por ejemplo, con un enlentecimiento psicomotor. Y en las mujeres, la edad de inicio está asociada principalmente con un problema en la detección de los errores y entonces cometen un mayor número de errores. ¿Me das la siguiente? Como a mí me dan un poco de flojera las tablas, les hice esta diapositiva para mostrarles, por ejemplo, que cuando nosotros estamos hablando del grupo completo, la edad de inicio, es decir, cuando empiezan, las alteraciones que nosotros podemos ver cuando tienen el primer episodio tienen que ver con un enlentecimiento en la agilidad mental, en que también yo represento la información. Y de manera diferencial, en hombres hay una disminución de la respuesta psicomotriz y en mujeres una menor exactitud en la respuesta en que también hago las cosas, ¿no? Lo cual sí es importante porque no es lo mismo hacer las cosas rápido que hacerlo bien, ¿no? Siguiente. Y en realidad, a mí, ¿para qué me sirve saber este tipo de cosas, no? Yo estoy pensando, por ejemplo, que sí existe una cantidad de evidencia considerable acerca de que los hombres y las mujeres tenemos ciertas particularidades en la conexión, que son distintas. Y entonces no sería realmente raro, por ejemplo, que los pacientes que tengan una condición específica como la esquizofrenia pudieran diferir en términos cognitivos, es decir, que pudiéramos observar ciertas particularidades de cómo esta población está procesando la información. Además, a mí también me importa porque como yo estoy en el servicio de rehabilitación, generalmente el doctor Rosell me manda a sus pacientes y me dice, oye, bueno, a ver qué les hace, saber qué les dice sobre su cognición y cómo pueden mejorar, pues porque hay que atender a esta población y yo no me puedo quedar solamente en, usted disculpe, tiene problemas de velocidad de procesamiento. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok, siguiente. Quisiera presentarles rápidamente mi segunda pregunta, que es, ¿este tipo de análisis de subcomponentes de la manera en la que se procesa nos ayuda a diferenciar condiciones clínicas? ¿Me das la siguiente?
Una duda que nosotros teníamos, por ejemplo, en relación a la esquizofrenia con esta otra condición que se llama trastorno esquizoafectivo, es que cuando nosotros miramos estas dos poblaciones, no se comportan funcionalmente igual. Los pacientes con trastorno esquizoafectivo en general tienen un mejor pronóstico, nosotros vemos que tienen una mayor cantidad de actividades, que procesan más rápido, a diferencia de los pacientes con esquizofrenia. Sin embargo, cuando yo hago la evaluación cognitiva de estas dos poblaciones, realmente no me daba una diferencia importante. Y entonces yo me quedaba con la duda, ¿cómo es posible que si yo estoy observando conductualmente que estos pacientes se comportan distinto, ¿por qué a nivel de la evaluación cognitiva de los dominios grandes no me dice esto nada? Entonces lo que decidí fue hacer esta diferencia entre los subcomponentes y las dos poblaciones. ¿Me das la siguiente? Lo que me encontré en realidad fue que si yo analizo puntajes grandes de los dominios, las poblaciones son prácticamente indistinguibles. ¿Me das la siguiente, Del? Pero si yo me pongo un poco más curiosa y me pongo a investigar, por ejemplo, estos subcomponentes de los que les he hablado previamente, lo que me encuentro es que sí podemos distinguirlos. Una cosa que me gustó observar fue, por ejemplo, que en comparación de las dos poblaciones, en realidad los pacientes con trastorno esquizoafectivo son más ágiles mentalmente. Es decir, representan la información de una manera más rápida en comparación con los pacientes con esquizofrenia y además tienen esta capacidad de mantener estos mecanismos de búsqueda de información de una manera más íntegra, ¿no? Lo cual en realidad a mí me hace mucho más sentido de lo que yo estoy observando conductualmente en los pacientes. Si ellos son más ágiles para representar y tienen una capacidad incrementada, digamos, en comparación con los pacientes con esquizofrenia para la búsqueda de la información, no sería raro que ejecutaran mucho mejor una gran cantidad de actividades, lo cual, si quieren ver mi póster, luego les voy a hablar de cómo estos subcomponentes están involucrados necesariamente en la funcionalidad de los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en realidad, por ejemplo, lo que yo planteo con este segundo trabajo que ya está publicado es que nosotros sí podemos encontrar estas diferencias interesantes en el procesamiento de la información de los pacientes si consideramos un poquito más de precisión en cómo estudiamos los procesos, ¿no? Conductualmente nosotros estamos mirando una diferencia y no podemos conformarnos solamente con decir, pues los dos tienen alteraciones en la velocidad. Siguiente, por favor. Rápidamente, mi última pregunta es este trabajo que hice con uno de mis muchachos de mis Histálagos, que ya se tituló, en donde lo que nosotros estuvimos preguntándonos era, ¿hay diferencias importantes en la cognición de los pacientes con pocos años de evolución y pacientes crónicos? ¿Me dan la siguiente, por favor? Lo que hicimos fue evaluar 50 pacientes, 20 tenían, digamos, como corta evolución, hasta 5 años transcurridos desde el primer episodio psicótico, y 30 pacientes de larga evolución que tenían más de 5 años. Como ustedes pueden ver en estos datos, en realidad, pues la gran mayoría eran pacientes masculinos, que tenían los de corta evolución cerca de 26 años, los de larga cerca de 40, que tenían una escolaridad como la que nos encontramos en todos estos proyectos de 13 años. Y bueno, en realidad quiero mostrarles el tiempo de evolución. Los de corta en realidad tenían una media por ahí de 3 años versus los crónicos que tenían una media más bien de 15, ¿no? Siguiente. Ahora sí. Cuando le pedí a mi alumno que hiciera las comparaciones con la Matrix acerca de estos dos grupos, como ustedes pueden ver, no le salió nada diferente. Y entonces mi alumno chillaba y chillaba porque no le habían salido diferencias significativas en sus datos y yo estaba muy contenta porque en realidad el hecho de que no existieran diferencias significativas entre 3 años y 10 años significaba que los pacientes no se están deteriorando. Lo cual a mí es muy, muy importante decírselos también a sus tratantes porque tenemos este estigma acerca de que un paciente que tiene 15 años con evolución de la enfermedad es un paciente que ya no puede hacer nada porque está tremendamente deteriorado cognitivamente. Si recuerdan, lo que les dije al principio es que la gran mayoría de nuestros pacientes va a tener una alteración leve. Siguiente, por favor. Esto también aplica para las funciones ejecutivas, es decir, cuando yo le pido a los pacientes que ejecuten tareas de flexibilidad, de planeación, de inhibición, realmente no hay diferencias importantes entre que tengan 3 años o en que tengan 15. Siguiente.
Y bueno, nada más para presumirles, en realidad cuando yo vi esto, a mí me parecía muy congruente estos resultados, pensando en que esta condición más bien podría ser algo de carácter de neurodesarrollo, más que neurodegenerativo. Y en este mismo año que se publicó mi alumno, nuestros amigos de neurología publicaron esta tablita que tiene que ver con pacientes que no tienen tratamiento y que son sujetos de ultra alto riesgo, sujetos de primer episodio y sujetos con esquizofrenia crónica. Y si ustedes observan esto, lo que podemos nosotros sí encontrar es que sí hay diferencias entre ser un sujeto de ultra alto riesgo, pero que los sujetos con primer episodio y los crónicos se comportan bastante parecido. Y que aquí parece que el fenotipo conductual interesante que tiene que ver con estas tres condiciones de ultra alto riesgo, primer episodio y crónico, tiene que ver con la cognición social, ¿no? Que esto es algo que está ampliamente reportado en la literatura, pero además lo que a mí me dio gusto ver de esto es que los resultados son congruentes. Los pacientes no se deterioran con el tiempo. Entonces, digamos que en la conclusión de estos tres trabajos, o al menos la reflexión que yo quisiera dejarles, es que todos tenemos procesos cognitivos, todos, y pueden existir diferencias interesantes y sutiles entre condiciones, ¿no? Pero hay que explorarlo, como decía Eden, de una manera más dimensional, entendiendo que no es que los pacientes tengan todo atrofiado y los controles tengan todo bien, sino que más bien estas características de procesamiento de información, pues son un continuo. Y eso es todo. Muchas gracias, Ivonne. Justamente igual que la participación de José Luis, del maestro José Luis Benítez y del doctor Carlos Cruz, creo que es muy importante. No sé si el maestro José Luis y el doctor Carlos Cruz tienen algún comentario sobre la participación de Ivonne. Estaría interesante en un par de minutos compartir alguna opinión o lo dejamos para el final. No lo escuchamos. Para el final, bueno, es que tiene el micrófono desactivado. Perdón, sí, yo creo que sería mejor para en aras de que Del tiempo. cumplamos todo, que coloquemos todo al final, ¿no? Estupendo, bueno, entonces, pues muchas gracias, Ivonne. Entonces, pues fantástico trabajo en realidad. Creo que justo nos da validez a esta afirmación que hemos tenido sobre el paso del tiempo de que hay factores psicobiológicos que no necesariamente tienen que ver con la pues con la gravedad de la enfermedad o con el deterioro, sino que son más bien, más que marcadores de estado, son marcadores de rasgo que parten de un origen de funcionamiento neurológico o neurofisiológico anormal que eventualmente con la combinación de factores podría ser el punto débil en la aparición de una enfermedad, ¿no? En la respuesta de las células, de las neuronas. Entonces, y bueno, en el conjunto para explicar funciones cognitivas pues anormales. Increíble trabajo. Bueno, pues entonces ahora me toca a mí compartir la presentación. Bueno, pues solo para presentarme brevemente con ustedes, soy el doctor Eden Sánchez, soy médico psiquiatra, especialista en trastornos por uso de sustancias y bueno, este trabajo que voy a presentar a continuación es un trabajo pues justamente de colaboración con el equipo del doctor Carlos Cruz, del laboratorio de genética, con el acompañamiento pues, de todos ellos y bueno, pues pues ya algunos años de esfuerzo colaborativo conjunto. Este proyecto pues, surgió a raíz de que, ya lo he platicado en las reuniones de investigación del año pasado y del antepasado, pero básicamente así para no usar mayor tiempo del importante, pues surgió a partir de que un ensayo previo en el que les dimos fluoxetina a un grupo de pacientes con dependencia al alcohol para ver si mejoraba su respuesta en el control del consumo del alcohol, pues era un grupo que no era muy grande, era un grupo de veintitantas personas con dependencia al alcohol, pero cada uno respondió diferente al tratamiento. Todos tenían el mismo diagnóstico categórico, todos tenían el mismo tratamiento, a todos los evaluaba el mismo grupo de personas, un
un médico, en este caso era yo, un psicólogo, neuropsicólogo, en ese caso era justamente la doctora Ivonne, y pues un evaluador cegado en este caso pues era el doctor Carlos Cruz, porque él supervisaba nuestra información, pero no necesariamente identificaba a los sujetos por nombre ni características individuales. Y lo que vimos después de ese estudio es que pues más bien parecería que cada sujeto respondió diferente. Y cuando estábamos presentando las conclusiones de ese trabajo, yo le comenté al doctor Cruz, pues yo creo que nos equivocamos en el diagnóstico, ¿no? Y me dijo el doctor, pues, ¿cómo que nos equivocamos? Pues si tú los evaluaste, ¿no? Y yo le contesté, o sea, vamos, no es que estén mal diagnosticados, todos cumplen los mismos criterios. El tema es que el inicio de consumo de alcohol entre los sujetos no fue el mismo, el patrón de consumo entre los sujetos no fue semejante, el diagnóstico de depresión en ellos sí es común también, de acuerdo a los criterios del DSM, pero también hubo personas que tuvieron depresión antes del inicio del consumo del alcohol, o hubo personas que tuvieron depresión después de muchas consecuencias psicosociales por el consumo de la bebida. Y entonces, aunque parecían un grupo homogéneo, en realidad eran un grupo muy heterogéneo. Y entonces, el error no estaba en nuestro diagnóstico clínico, sino en los factores que explican que las personas tengan esta enfermedad. Bueno, como introducción breve, justo esta diapositiva la presenté el año pasado, nada más para hacer la referencia de cuánto porcentaje de nuestra población tiene consumo de alcohol alguna vez, que alguna vez han tomado al menos una copa de alcohol, un porcentaje mucho mayor que tiene consumo excesivo y todavía mucho menor el grupo de personas que tienen consumo en cantidades más altas en periodos breves de tiempo. ¿Qué significa? Significa que para fines prácticos, aunque mucha gente bebe en nuestra población, no todos beben igual. Una variable importante para considerar justamente es el deterioro del control o la capacidad para tener control, ¿sale? Nosotros todos conocemos en la imagen superior izquierda de ustedes personas que tienen un consumo bajo ocasional y de inicio tardío, quizás semejante al de nuestras abuelitas, ¿no? O los adultos más grandes. Personas que tienen un consumo inicial experimental. Esto es más contemporáneo, yo creo, más como de nosotros, que empezamos poquito, eventualmente le subimos a la intensidad en las etapas de nuestra adultez joven y eventualmente cuando llegamos a situaciones quizás de relaciones de pareja estables o de inicio de un trabajo estable o de compromisos mucho más formales, pues nuestra forma de consumir vuelve a disminuir, aunque ocasionalmente podamos tener algún episodio de consumo alto, pero no excesivo. También hay personas que tienen consumo explosivo ocasional o consumos fuertísimos, ¿no? Pero que están separados en brechas de tiempo indefinidas, porque a lo mejor tuvieron un inicio de consumo fuerte al inicio y después pasaron 15 años y volvieron a beber fuerte en algún momento de alguna complicación. O en el extremo ya completamente opuesto, sobre las personas que tienen un consumo explosivo inicial y sostenido, ¿no? Sobre el paso del tiempo están bebiendo de maneras indefinidas. Sin embargo, no basta solamente con la identificación del control y de la capacidad de establecer un límite, sino que hay factores que pueden mediar esa respuesta, porque si estamos en un momento adecuado, en el contexto adecuado, podemos tener un consumo más alto de alcohol o podemos ser precavidos para ello. Y un rasgo psicobiológico importante en el comportamiento de consumo de alcohol es esto que llamamos craving. Recuerden ustedes que craving es un anglicismo claramente que deriva de la palabra crave, que es anhelo como traducción, pero que en términos de adicciones nos entendemos o entendemos de este término como un deseo intenso de querer consumir, con una respuesta de tensión interna que hace que las personas no puedan detener el consumo una vez que lo tienen enfrente o ya lo están haciendo. Bueno, para nosotros el tema de los criterios de dominio, como lo platicó el doctor Cruz en la introducción a todas estas ponencias, es que los criterios de dominio intentan relacionar funciones psicobiológicas agrupadas en 5, bueno, actualmente 6, por un cambio reciente en la organización de estos dominios, que tienen que ver con funciones psicobiológicas
pues básicas que compartimos todos. Le llamamos sistemas de valencia positiva, como vemos en esta imagen, sistemas de valencia negativa, sistemas de procesos sociales, sistemas cognitivos, como lo que mencionó la doctora Ivonne Flores, y que cada uno de estos dominios, que son dominios de funcionamiento psicobiológico normal para toda la población, para toda la gente, se podría relacionar con la aparición de diferentes tipos de trastornos y una vez que estos sistemas de funcionamiento llegan a un punto patológico, patológico entre comillas, de tal forma que eventualmente, si un investigador selecciona algún dominio, puede hacer el estudio sobre estos factores psicobiológicos relacionados con una enfermedad. Esta es una imagen muy semejante a lo que presentó el doctor Cruz sobre cómo hay una alta heterogeneidad en las manifestaciones clínicas de las personas y, sin embargo, como lo mencionó en su presentación el maestro José Luis y la doctora Ivonne, pues pueden haber factores individuales que sean factores que jueguen a favor de la protección o en contra para la manifestación de enfermedades y que al identificar estos mecanismos de funcionamiento anormales, se pueda desglosar las características que hacen diferentes a las personas y eventualmente entender por qué unos se enferman más y otros se enferman menos o por qué unos se enferman y otros no. Bueno, estos modelos de criterios de dominio para investigación gradualmente han tenido más atención. Pues una propuesta de nosotros que ya también presentamos en una revista tiene que ver con lo que vamos a presentar a continuación y en particular lo que nos interesa del alcohol, bueno, pues es que los criterios diagnósticos del alcoholismo deben basarse en los mecanismos subyacentes, tal cual como los fenómenos que están involucrados en el deterioro de control, que el volumen de consumo de alcohol es una conducta compleja, no es fácil decir, sí, es que es alcohólico porque bebe mucho, no es alcohólico porque bebe mucho, podría ser que tenga un problema con el consumo del alcohol por factores relacionados con la capacidad cognitiva para establecer el control o la regulación del craving, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el primer modelo lo presentamos el año anterior, lo pueden consultar también en la página, en el canal de YouTube del instituto. Básicamente lo que intentamos es, en una población clínica del Instituto de Psiquiatría, con personas con dependencia al alcohol, que pensamos que eran una población homogénea, como les mencioné hace un momento, evaluamos características de capacidad de control, de severidad del consumo, intensidad del craving y percepción. Y básicamente ustedes pueden ver, no me quiero atrasar tanto, fíjense, cómo en este grupo de personas que tenían características en general homogéneas porque van a un centro de tratamiento para los problemas de adicción al alcohol, pues uno podría decir, bueno, pues si todos son alcohólicos, pues todos son alcohólicos. O sea, ¿por qué buscamos diferencias? Pues, ¿no? Bueno, cuando se les aplicaron instrumentos y para valorarlos clínicamente y se hizo un análisis de clases latentes para ver el perfil de respuesta que tenían a cada uno de estos instrumentos, identificamos que por las pruebas de análisis de clases, que se podía hacer un modelo de 3 clases en donde ese grupo completo de sujetos se podía dividir en 3 y cada grupo tiene estas características. Fíjense, en los cuestionarios de craving, solamente es un cuestionario que tiene 3 factores muy importantes. Podemos ver cómo el grupo 1 de sujetos tenía puntajes muy bajos. Los puntajes aquí, por ejemplo, como dice en el pie de página, pues son 2 ítems que explican un factor. Aquí son 2 ítems que explican otro factor y en el grupo, bueno, en la intención de beber, pues es un solo ítem. Lo importante de todo esto es que ustedes pueden ver cómo cada grupo tiene características diferentes. Parecería que la severidad del craving en el grupo 1 es menor que la severidad de la gravedad, o la severidad, perdón, del craving en el grupo 2 tiene puntajes intermedios y la severidad del craving en el grupo 3 tiene puntajes mucho más altos, ¿no? Al mismo tiempo, al evaluar la severidad de la dependencia al alcohol, por un instrumento que se llama escala de dependencia al alcohol, vimos cómo, aunque todos son alcohólicos, ¿no? Pues tenían puntajes diferentes. Su severidad a lo largo del tiempo era mayor en el grupo 3, intermedia en el grupo 2 y menor en el grupo 1, y tenía relación esta severidad de la dependencia con la severidad del craving.
Un instrumento adicional con el que se evaluaron las cosas fue un instrumento que se llama escala de control alterado o escala de control deficiente, en donde vimos cómo, por ejemplo, las personas del grupo 1 también tenían menor frecuencia de intentos fallidos, es decir, eran más capaces para controlar el consumo de alcohol versus los grupos 2 y 3, o que las personas del grupo 1 tenían menos sensación de inseguridad sobre su capacidad para controlar el consumo versus el grupo 2 y el grupo 3 también. Y entonces pudimos observar que la formación de estos tres subgrupos de sujetos, pues se hace a partir de una muestra homogénea de bebedores fuertes, ¿no? Y al mismo tiempo consideramos que era importante ampliar la identificación a otros subfenotipos, es decir, no solamente alcohólicos, sino, por ejemplo, bebedores de menor intensidad, para aumentar la comprensión de otros factores sobre la capacidad cognitiva, justamente para ayudar a entender la variabilidad en los comportamientos de consumo. Por eso hicimos el segundo estudio, que este sí fue un estudio, el anterior no es un modelo de criterios de dominio, sino un estudio más bien dimensional, porque todos estaban diagnosticados categóricamente como dependientes al alcohol, pero este segundo estudio es un estudio donde tomamos a una población abierta de personas, de asistentes a las áreas de consulta externa del Instituto de Psiquiatría, y sin poner atención intencionadamente a el diagnóstico categórico de dependencia al alcohol o de trastorno por uso de alcohol, lo que intentamos fue agruparlos dependiendo de factores más bien simples y estándares como género y como edad, nada más, para evitar tener mayor variabilidad de acuerdo a la edad o el entorno sociocultural o socioeconómico de las personas. Pero básicamente era un grupo abierto, eran hombres de 30 a 50 años, ¿sale? Las hipótesis que teníamos sobre este trabajo es que en estos dominios de valencia negativa, como dice aquí, de sistemas cognitivos y de sistemas de valencia positiva, podríamos nosotros observar o intentar observar que había factores de estos dominios que podrían estar relacionados con el control del consumo del alcohol. En este caso, el daño potencial, que se evalúa como ansiedad por un peligro, ¿sale? Nosotros consideramos que podría tener mayor relación en el consumo bajo de alcohol, porque si una persona se siente expuesta a un peligro, pues a lo mejor va a beber menos, ¿no? En el caso del constructo de control cognitivo, pues pensamos que una persona que tiene, como lo mencionó la doctora Ivonne hace un momento, una persona que tiene un mayor control cognitivo de manera general, pues claramente podría tener un consumo moderado de alcohol. No moderado me refiero a cantidades altas a un nivel medio, sino consumo moderado de saber en dónde sí, en dónde no, hasta dónde llegar y detenerse. Y finalmente el constructo de aprendizaje de la recompensa, en relación a que las personas que tienen, o sea, que todas las personas que hemos tenido la experiencia de beber alcohol, hemos identificado que si bien no siempre nos gusta el sabor, de todos modos, llegado a un punto, el efecto no se siente tan mal. Habrá personas a las que, pues, claramente les pudo haber caído pesado la bebida, pero en general el alcohol pues se ha vuelto una sustancia inmersa en el comportamiento social debido a que pues es una sustancia que da efectos de reforzamiento positivo. Si una persona bebe, se siente bien. Si una persona cada vez que tiene un ambiente social lo combina con la bebida, se refuerza el comportamiento de consumo con otros orígenes de la sensación de bienestar, y entonces las personas buscan la recompensa quizás asociada al consumo o al ambiente generado por el consumo. Y entonces pensamos que una persona que aprende bien la recompensa, pues tiene mayor asociación con el consumo más alto de alcohol. Y entonces la idea era que en ese grupo abierto de personas, como lo vemos en la barra de abajo, entre personas que tenían un bajo consumo de alcohol o nulo, porque son personas abstemias, y en el extremo opuesto, personas que perdían el control, podíamos identificar que las personas con más ansiedad tenían más probabilidad de ser abstinentes, las personas que aprenden más de la recompensa sobre los efectos de la bebida tienen más riesgo de perder el control, y las personas que son altamente pues, funcionales en sus sistemas de control cognitivo podrían justamente tener una parte intermedia en la que pueden beber a veces más, a veces menos, pero saben hasta dónde llegar y en qué momento detenerse.
Bueno, pues entonces les decía, este estudio es solamente un estudio descriptivo, reclutamos a los sujetos que se encontraron en la consulta externa del Instituto de Psiquiatría y pues se intentó incluir a una cantidad amplia de participantes dentro de una dimensión entre los abstemios y los consumidores fuertes, ¿no? Bueno, para hacer el análisis de estos datos, tuvimos justamente también el análisis de clases latentes como en el estudio anterior y comparamos entre las clases latentes que se identificaron las variables clínicas que les voy a mencionar adelante. Tuvimos una muestra de 272 sujetos, la edad media de participantes era de pues casi 40 años, sus escolaridades principalmente era de educación media, y bueno, algunos tenían familiares con psicopatología, la mayoría pues eran asistentes del Instituto Nacional de Psiquiatría, no estaban en el instituto por azar, ¿no? Sin embargo, también una parte no tan baja, pero tampoco tan alta, tenían familiares con problemas de alcohol. Bueno, el análisis de clases latentes con todos los criterios que se tienen que tomar en cuenta nos permitió elaborar un análisis de 4 clases, ¿de acuerdo? En donde pues la pertenencia a cada de los sujetos, a cada uno de los grupos era prácticamente perfecta, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente en los resultados lo más importante que se puede destacar es que el motivo por el que se segregaron esta muestra completa de 272 sujetos en 4 grupos es que se identificaron diferencias en la cantidad de copas que se consumían al inicio, cuando la persona empezó a beber, pero también había diferencias en el número de copas cuando las personas bebían sin exceso y con exceso. Lo que podemos ver aquí, así como en el estudio anterior veíamos que los sujetos del grupo 1 tenían menos alcoholismo que los del 2 y los del 2 menos que los del 3, en este grupo de personas heterogéneas sin el diagnóstico de nada, vimos que el grupo 2 era de personas que tenían cantidades más bajas de número de copas bebidas por ocasión comparados con el grupo 3, con el grupo 4 y con el grupo 5. Entonces, nosotros consideramos que el motivo por el que se segrega este grupo heterogéneo en 4 subgrupos era debido al número de copas por ocasión. Y cuando evaluamos este marcador de ansiedad relacionado con la conducta de consumo, vemos que el mismo grupo 2 tenía un menor puntaje de ansiedad, es decir, aquí vemos que tienen menor número de copas y aquí vemos que tienen menos cantidad de ansiedad y que el grupo 1, que tiene la mayor cantidad de copas, tiene el mayor promedio de puntaje de ansiedad junto con el grupo 4. Bueno, este resultado no es consistente, pero lo vamos a comentar un poco más adelante. Finalmente, también cuando evaluamos el craving en esta población abierta de 272 sujetos sin diagnóstico de dependencia, pero que podían tener consumo de alcohol, vimos que el mismo grupo 2, que tiene el consumo más bajo, que tiene más ansiedad, que tiene menos ansiedad, también tiene menos niveles de craving comparado con los demás grupos. No nos queda claro el efecto que tiene el craving sobre los otros grupos porque los resultados de los demás grupos podrían parecer inconsistentes. Entonces, para terminar, a diferencia del estudio 1, en el que se analizó información de un grupo clínico de bebedores fuertes, en este estudio 2 se intentó probar si el rasgo de ansiedad, el control cognitivo y la respuesta a la recompensa podrían desempeñar un papel relevante en la capacidad de controlar. Y las respuestas a lo que encontramos es que pensamos que la ansiedad por el daño potencial iba a tener una mayor advertencia del consumo y que fuera menor. Sin embargo, encontramos que el consumo era mayor en las personas que tenían más ansiedad. Entonces, esta observación hace sentido con la noción clínica de que los individuos que experimentan un mayor reforzamiento subjetivo por el alcohol, por el alivio del displacer, tienen mayor probabilidad de beber más. Es decir, pues si el alcohol te relaja y te hace sentir menos intranquilo, pues vas a beber más. Tal parecería, y está aquí en cursivas, porque tal parecería entonces que el consumo parece ser la consecuencia de tener ansiedad. En el caso de las variables cognitivas, pues no tuvimos la oportunidad de identificar una relación entre el control del consumo y estas variables. Y bueno, sin embargo, aunque no lo encontramos, no debe descartarse,
porque pues, las funciones cognitivas han mostrado tener un impacto importante sobre la capacidad de las personas para consumir sustancias. Porque, bueno, justamente hay evaluaciones de antecedentes muy importantes de la evaluación de la ejecución fisiológica y patológica de funciones como planeación, memoria de trabajo, flexibilidad, control inhibitorio y monitoreo de conductas dirigidas a una meta que están relacionadas justo con la aparición de este comportamiento de consumo. Y bueno, también, así como lo mencionó en el trabajo de esquizofrenia la doctora Ivonne, es muy importante mencionar que hay antecedentes claros que han sugerido, que han mostrado que las alteraciones en las funciones cognitivas de las personas con consumo son más un factor de vulnerabilidad para tener este comportamiento de bebida versus a la creencia que se tiene de que son variables que se deterioran por el consumo del alcohol. Claramente, el uso del alcohol, que es neurotóxico, puede modificar la respuesta cognitiva de las personas, pero haciendo un estudio adecuado en etapas tempranas de consumo, podrían mostrar que es más probable tener evidencia de estas alteraciones desde antes del inicio del consumo que después. Y finalmente, el aprendizaje de la recompensa es sobre si las personas con craving iban a tener más consumo o con menos craving, menos consumo, pero encontramos información que no fue consistente. Y bueno, sin embargo, más bien esto tiene que ver con el instrumento que se utilizó y pues más bien tener que regresar a la semántica del síntoma craving para darle una mejor definición e incluso hasta proponer métodos de evaluación mucho más selectivos que el que se utilizó, que tenía pues una utilidad sobre todo clínica y no para personas sin un diagnóstico, ¿no? Finalmente, bueno, un poco para cerrar, incluso, pues los enfoques diagnósticos nos dicen poco sobre la naturaleza específica de los trastornos en un individuo determinado y los componentes que subyacen. Por eso nosotros consideramos que los proyectos dimensionales, como los criterios de dominio para investigación, tendrían que ser un paso importante para la integración de la información para características cognitivas, para características metabólicas, para rasgos moleculares o genéticos, y que justamente tiene que incluir a poblaciones cada vez más grandes y cada vez más heterogéneas para lograr hacer las diferencias. Nada más para terminar, un agradecimiento profundo al doctor Carlos Cruz por su apertura, la tolerancia y toda la paciencia que me ha tenido a lo largo de estos 10 años de relación académica y personal, al doctor Hugo González, que pues no lo ven ustedes porque es una sesión virtual, pero es coordinador de la Clínica de Adicciones y le tengo un profundo cariño y admiración también, y a todos mis amigos y colaboradores y compañeros del Instituto Nacional de Psiquiatría.